Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andreaga y hoy día hay un jueves de bien y vamos a ver lo que es ideas para negocios de ilustración que sé que muchos quieren. En otros videos hemos hablado bastante también de ciertos negocios por ahí o ciertas cosas que nos ayudan a nosotros poder ganar dinero con lo que hacemos de ilustración, por ejemplo los cursos online, los recursos digitales, pero aquí no vamos a hablar de esto porque ya lo hemos tocado en bastantes temas, así que vamos a ver ya otras cositas más que sé que les van a gustar. La primera idea es de cuentos y también cuentos interactivos. Yo sé que la mayoría dice, ay, luego cómo voy a imprimir tales cuentos, pero hay otras opciones también que las puedes monetizar vía plataformas online. Y también mucha gente dice, a mí no me contratan en editoriales o no me están contratando para hacer libros o no me están contratando para hacer cuentos. Bueno, esta es una idea genial por si todavía no llegan esas oportunidades a ti de que te estén contratando, entonces haz tus propios cuentos. Si sabes escribir y todo ello, sabes ilustrar, o también puedes unirte con algún amigo, familiar que puedes escribir los cuentos y luego tú los puedas ilustrar. ¿Esto dónde los puedes subir? Mayormente los puedes subir aquí en YouTube, en la plataforma, y vas a monetizar esos cuentos. La verdad es una idea súper buena porque cuando tú buscas aquí en el buscador de YouTube, pones solamente la palabra cuentos, luego sale un montón, sea cuentos para niños, cuentos infantiles, y vas a ver que las visibilizaciones son altísimas. Todo lo que es infantil, la verdad, se consume muchísimo. Aquí fíjate cuántas visualizaciones hay, un montón. Entonces se gana bastante a través de estos cuentos. Entonces esa es una idea muy buena si lo quieres hacer a través de YouTube. La siguiente idea es sobre las aplicaciones de juegos. Sé que a varios les gusta el tema de diseño de personajes, de crear fondos, de crear videojuegos. Y de hecho por ahí los que han estudiado diseño gráfico, ilustración, en sus mañas de todas maneras, a veces vienen cursos en donde nos enseñan cómo hacer juegos, cómo hacer los diseños de personajes, etc. Entonces, esta es una idea muy buena de que tú puedas crear un videojuego. Sé que es un proceso largo, de todas maneras, un juego para una aplicación, pero lo vale. Y este es un buen negocio, porque creas el juego y te puedes aliar a través con un programador o simplemente contratas a alguien que te pueda realizar solamente esa aplicación. Lo vale porque de todas maneras descargan miles y miles de aplicaciones siempre en las App Store. Y estos juegos normalmente son gratuitos, pero nosotros ganamos a través de la publicidad y también a través de ciertos elementos que usuarios puedan estar comprando. Esta es otra idea de negocio genial, que son las aplicaciones de dibujo. De hecho, tú vas a poder encontrar bastante en la tienda de aplicaciones. Siempre pongo de ejemplo a este ilustrador que de verdad que hace bastantes recursos digitales y vive de ello. Es Gal Shirt, y de todas maneras lo conocen muchísimo. Hace poco ha sacado una aplicación de dibujo que se puede combinar, por ejemplo, con la aplicación de Procreate. Es de animación y también ha sacado una aplicación de anatomía. Si, por ejemplo, a ti te gusta bastante enseñar todo lo que es anatomía, puedes sacar un tipo de aplicación para ello que se pueda combinar con ciertos programas o simplemente como una aplicación aparte. Por ejemplo, este ilustrador hizo este tipo de aplicación que nos ayuda muchísimo a saber las posiciones y la verdad que es una buenísima idea. Entonces, fíjense en estas aplicaciones que se ganan bastante. Otra idea de negocio sería el cómic online. Sé que hay diversas plataformas como Webtoon, pero algunas no se pueden ganar dinero tan rápido. Entonces, una de las cosas interesantes es subir tu cómic a través de Instagram. De hecho, hay bastantes personas que lo hacen, pero ellos ganan a través de sus libros que luego sacan o a través de plataformas como Patreon o Gumroad, en donde pueden subir sus cómics exclusivos, o por ahí que cuando ya tengas enganchada a toda la gente con tu cómic puedas utilizar ebooks, que son libros online, o esta plataforma de Gumroad, donde puedas subir la segunda parte, por ejemplo, del cómic, la tercera parte, por ejemplo, del cómic, que es lo que la mayoría está haciendo, sacando capítulos exclusivos a través de Patreon o también con el merchandising. Revistas o noticias ilustradas. Esto ahorita se está convirtiendo en un boom paso a paso. De hecho, uno de los pioneros, se podría decir, en Latinoamérica es Pictoline, que lo está haciendo muy bien. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede ganar a través de infografías, a través de esto de las redes sociales? Pues es muy fácil, simplemente todo es con publicidad, es decir, a largo plazo también, pero tú vas haciendo este tipo de
información ilustrada vas a ir creciendo y van a llegar oportunidades de empresas que quieran patrocinarte este tipo de infografías ilustradas, con publicidad, etc. Y dirán, pero ¿pagan poco en publicidad? No, la publicidad pagan muchísimo. Y por ejemplo, también ustedes pueden ver que pagan bastante de publicidad en redes sociales, ciertas empresas a influencer. Bueno, es muy parecido esto con las infografías ilustradas, noticias ilustradas y también la revista ilustrada. El stock de ilustraciones o imágenes en stock, bueno, esto va a ir dependiendo también del ilustrador o ilustradora que quiera hacer ilustraciones un poquito más generales, pero también es otro tipo de negocio en el que si quieres tú puedes hacer un banco de ilustraciones, o también hay gente que está vendiendo bastantes imprimibles en Etsy y hay muchos casos que ganan a partir de más de $30,000, $123,000 al año, solo con imprimibles, a partir de $1, a partir de $5, dependiendo. Entonces puedes hacer, por ejemplo, para planners, puedes hacer iconos, puedes hacer imprimibles de journals, etc. Otro negocio a largo plazo, pero tampoco digamos mediano y largo plazo, es el de crear un personaje y todo su mundo. Esto se puede monetizar también a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, hasta YouTube, sacando todo sobre el personaje, sacando sobre historias de este personaje o haciendo memes con este personaje ilustrado, luego sacar merchandising, sacar diarios, libretas, etc. Podemos poner acá un ejemplo de esta ilustradora que es Vania Bachur, luego está Wawawiwa y así muchos otros ilustradores que a través de sus personajes han creado diferentes mundos y pueden ganar de ello. Otros negocios que son a través de temporadas, pero obviamente puedes hacer una tienda solamente de regalos ilustrados, es por temporadas que muchos hacen, como por ejemplo de San Valentín, Día de Madre, Día del Padre, Halloween, Navidad, etc. Y sacas bastantes ilustraciones, seas tarjetas de invitación con ilustración, regalos ilustrados, historias personalizadas. Todo eso se puede crear a través de una tienda online, a través de un Instagram. Y por ejemplo tengo este que me gustó bastante, que son talonarios para parejas de regalos. Entonces todo es ilustrado y la verdad este tipo de negocio se puede hacer a corto plazo, ya sacando por ejemplo un Instagram de toda esta tienda de regalos ilustrados. Espero que les gusten muchísimo estas ideas, que sobre todo les den esta luz para que puedan crear este tipo de negocios. Sobre todo las aplicaciones ahorita están siendo un boom. Todo lo que es recursos digitales, todo lo que es también para infantil, sobre todo estos cuentos interactivos, son muy buenos y sobre todo si se monetizan en plataformas, por ejemplo, como YouTube, se gana muchísimo. ¿Quién no quisiera ahorita leer un cuento para su niño o para su niña? Entonces, fíjense en todos estos negocios que ustedes pueden crear, todo a través de la ilustración.